Ok, seguimos. Ahora le tengo la prueba de lo que estaba tratando en el video pasado. Eh, Traté de buscar en la Biblia la parte donde dice la explicación de que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estamos vivos seremos arrebatados, y de esa transformación que en ese momento estaba buscando, ¿verdad? Pero no le pude encontrar, pero ya lo busqué, ya lo encontré y quiero leérselos. Y dice así la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 13. Y vamos a leer del 13 al 18 y lo vamos a ir explicando, porque esto tiene que ver todo lo que hemos venido hablando acerca de las profecías de Daniel, que todo lo he venido tratando de reunir todo junto, el libro de Daniel con el libro de Isaías, con Jeremías, con muchos libros, Mateo 24. Y a conforme se va ampliando la información de todos estos eventos, tenemos que ir hablando de cada una de las cosas que tenemos que saber. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, el verso 13. Dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando la Biblia dice que duermen, se está refiriendo a los muertos. Es una palabra que se utiliza como muerte, dormir como muerte. Dice que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Eso es una referencia a los que lamentablemente se han muerto sin Cristo, que ya no tienen esperanza. O sea, eso está dando a entender que la gente se muere, y lamentablemente al decir la Biblia que no tienen esperanza es porque no reconocieron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y déjeme decirle una cosa, que lo único que condena al hombre, al ser humano, es no creer en Él. Pero si usted cree en Él, pero una creencia de corazón, porque Dios no puede ser burlado tampoco. Cuando usted cree en Dios, tiene que ser algo genuino. Usted cree, pero se ajusta a lo que Dios quiere que tú hagas. A través de la Biblia te enseña lo que tú debes de hacer y lo que no debes de hacer. Porque hay muchísima gente, usted le pregunta, es más, la Biblia dice que hasta el mismo diablo cree. Imagínense, si el diablo cree, hay muchísima gente que anda por ahí haciendo todo lo que quieran en la vida, sin decir qué cosas, pero no son cosas buenas que agradan a Dios. Y usted le pregunta, ¿cree en Dios? Y ellos le dicen a uno, sí, yo creo en Dios. Entonces, ese creer es una nube en el aire que no tiene ningún valor. Porque cuando nosotros decimos creemos en Él, nosotros estamos aceptando a vivir una vida como Él nos enseña a través de la Biblia. Una vida separada de las cosas malas de este mundo y una vida consagrada a Dios, siguiendo al pie de la letra como la Biblia nos enseña. Entonces, cuando lamentable duermen muchos sin esperanza, se refiere a lamentablemente a así personas que han muerto en una condición en que no tienen ya esperanza. Lamentablemente no estamos prejuzgando a nadie, sino que la Biblia es clara
y nos enseña, y ese es el significado de lo que en la interpretación correcta de la Biblia, eso es lo que significa los que duermen, ya los que murieron. Y cuando dice que no se entristezcáis, le está hablando Pablo por medio al pueblo de Tesalónica, que los tesalonicenses es una ciudad que se llama Tesalónica y la gente son los tesalonicenses. Y les dice, no se entristezcáis. O sea, ustedes que están vivos y ustedes que tienen las familias y que ellos han muerto creyendo en Cristo, no se entristezcáis. O sea, no se pongan tristes. Porque los que mueren en Cristo, en otras palabras, les está diciendo, tienen esperanza. Mas, sin embargo, los que murieron y no vinieron a Cristo y no le confesaron a Él y no le aceptaron y no le siguieron a Él como un discípulo de Él, lamentablemente estos no tienen esperanza. Pero ustedes sí tienen esperanza. ¿Por qué? Porque sus familiares se murieron y ellos murieron creyendo en Cristo y obedeciendo y adaptándose a lo que Jesús o a lo que la Biblia nos enseña para nosotros seguir. Entonces ahí sí hay esperanza. Eso es lo que se está refiriendo Pablo aquí al decirles que tengan esperanza y que tengamos esperanza los que creemos y los que morimos creyendo. Y sigue diciendo el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió, oiga usted, si creemos que murió Jesús y resucitó, por eso que yo cuando les digo a ustedes y les digo, confiesen con sus labios y digan estas palabras, Señor, yo creo que tú murió y que tú resucitaste. Eso es lo que hace y confiesa con tus labios en que tú estás creyendo y públicamente estás confesando con tus labios que Jesús es el Salvador. Entonces viene la parte en que tú estás aceptándole a Él y eso es lo que te trae vida y salvación. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Él a los que durmieron en Jesús. Todos los del Antiguo Testamento, los que murieron, ellos murieron esperanzados en que iba a venir a alguien, que iba a venir ese Jesús a morir en la cruz de Calvario para darnos una esperanza y restablecer al ser humano para con Dios, pero a través de Jesucristo, creyendo en que Él murió y que Él también resucitó y que se fue y que está a la diestra de Dios Padre, esperando el momento indicado para nosotros, los que estén muertos en Cristo y los que estemos vivos confiando y creyendo en Él y hemos aceptado y confiado en Él, también tengamos esperanza para con Dios, creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, oiga usted, que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos delanteros a los que durmieron. Eso significa que hay una esperanza
para tanto los muertos en Cristo como los vivos que estamos en Cristo. Porque el mismo Señor, con voz de mando y arcángel de Dios, y con trompeta de Dios, estoy leyendo en el verso 16 de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, el verso 13, el verso 14, el verso 15, y estoy leyendo el verso 16 por si usted me quiere seguir en la Biblia también, para que usted vea que le estoy hablando conforme a la Biblia. Con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga usted, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero tenemos que aclarar que la diferencia en la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia. Aquí se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Y en el arrebatamiento de la iglesia dice que sonará la trompeta. Y dice que seremos arrebatados hacia el cielo, hacia las nubes. Y ahí nos uniremos con Él. En el arrebatamiento de la iglesia seremos arrebatados para las nubes y ahí nos encontraremos con Él. Lo que es en el arrebatamiento de la iglesia. Y yo quiero que usted entienda eso para que usted distingue lo que es el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que venía explicando, que eso se va a dar en cualquier momento según las señales que estamos viendo al pie de la letra. En la segunda venida, ya no, la segunda venida ya es después de las bodas del Cordero, los 7 años que vamos a estar en las bodas del Cordero allá en la iglesia, en la ceremonia de santidad, de purificación, de santidad, de una relación pura que hemos tenido, que Dios nos cataloga como iglesia, como esposa, en una relación de santidad con Jesucristo. Después de los 7 años de la gran tribulación que hay aquí en la tierra, y después que son los mismos 7 años que vamos a estar en las bodas de Cordero en el cielo, y aquí va a pasar los 7 años de la gran tribulación. Después de que pase ese lapso de 7 años, tanto aquí en la tierra como la gran tribulación, y esos 7 años en el cielo como las bodas de Cordero, dice que ya ahí va a venir en la segunda vez. La primera vez fue cuando Cristo vino y murió en la cruz de Calvario. Ya la segunda vez es cuando Cristo va a venir, pero ya Cristo va a venir como una segunda vez, que dice la Biblia que va a descender en Jerusalén y va a pisar sus pies en el monte de los olivos, y dice que se va a dividir la tierra en forma de cruz, como un significado de la muerte y la crucifixión ahí ¿verdad? En el monte Calvario, donde fue Jesucristo crucificado. Entonces hay una gran diferencia entre la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia. O sea, primero va a surgir lo que es el arrebatamiento de la iglesia, y luego será la segunda venida cuando Cristo venga con su iglesia y descenderá y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Entonces el verso 16 dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga el orden. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice el verso 17: luego nosotros los que vivimos, los que quedamos, pero eso va a ser así en términos de un abrir y cerrar de ojos. Inmediatamente los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego inmediatamente los que estamos vivos seremos juntamente con ellos, seremos arrebatados
en las nubes a recibir el Señor en el aire. Lo que le estamos diciendo. Seremos arrebatados y seremos juntamente unidos con el Señor en el aire, o sea, en las nubes. Por eso es que Jesús decía, cuando Él se iba y los discípulos se quedaban viendo que Jesús se perdía en las nubes, se apareció un ángel que les decía, ustedes ven a este que se está yendo en las nubes, de cierto que les digo, así como se ha ido, también le veréis venir. A esto se refiere lo que aquí la Biblia nos enseña en el versículo 17, 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 17, que seremos arrebatados en el aire y así mismo nos vamos a reunir con Él para estar con Él siempre con el Señor. Esto ya es una interpretación hermenéutica donde nos hace saber que ya vamos a estar en el paraíso con el Señor por siempre. ¿Ok? Eso es una palabra donde te da un ultimátum de esperanza y de salvación, que nuestra salvación va a estar con Él por siempre. Por siempre. Por los siglos de los siglos, eternamente vamos a estar ya con Él. ¿Quiere usted estar ahí con Él? ¿Quiere usted estar viviendo con Él para siempre? ¿Quiere estar con Él para siempre? ¿Quiere ir allá a ese lugar precioso? A esa mansión preciosa donde Él nos ha ofrecido. Recordemos que Apocalipsis también dice que porque este mundo va a ser transformado, pero no va a ser destruido. Como estaba explicando, va a ser como un pergamino, cielo nuevo y tierra nueva. Y al final, después vamos a dar la enseñanza, dice que la gran Jerusalén, la que está en el cielo y donde ya nosotros estamos habitando como el paraíso que se perdió al principio aquí en la tierra, cuando ese pergamino sea quitado y sea movido y transformado, ahí mismo dice que va a descender la gran Jerusalén y va a tomar posesión sobre este cielo nuevo y sobre esta tierra nueva. Y ya la gran Jerusalén, ya la gran habitación, los grandes cuarteles del Señor van a ser instalados aquí en este mundo ya transformado y cambiado. Y ahí va a ser el reinado por los siglos de los siglos, y ahí el mal ya será erradicado. En este mundo el pecado será erradicado. Ya Satanás, los demonios, los ángeles caídos, todo lo que tiene que ver con pecado, todos ya van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es ya la muerte eterna espiritual para una condenación eterna. Así como hay una salvación eterna, lamentablemente va a haber una condenación eterna, ¿verdad? Y tenemos que saber dividir la condenación eterna y sabemos que es dividir lo que es la salvación eterna, y eso es lo que estoy tratando de explicar y enseñar. Por eso es tan importante que usted entienda todo lo que tiene que ver estas profecías de la palabra del Señor, para que usted luche por escapar por tu vida. Este mundo es pasajero. Este mundo es pasajero. Tanto el pobre como el rico, el que tiene mucho, que tiene poco, el necesitado, el enfermo como el sano, a todos se nos va a llegar el día. Como yo estaba explicando lo que es la historia del rico y del mendigo. Una parábola que nos está enseñando a dividir a dos personas que eligieron un camino. Uno eligió el camino ancho,
que lamentablemente fue el rico. Ahora, no significa que el rico, porque tenga dinero, se va a perder. No, eso es una doctrina falsa. Hay personas que tienen mucho dinero y viven una vida consagrada a Dios y van a ser salvas. Es más, muchísimos hombres en la Biblia fueron billonarios, como Salomón, como Abraham. Fueron hombres con mucho dinero. Y esas personas, según la Biblia, ¿verdad?, están en salvación. O sea, que el ser rico no te condena. Lo que te condena es no creer en el Señor, ni aceptarle a Él como único y suficiente Salvador, y ser una persona que practica la injusticia, no ser justo. En cambio, el pobre tenía pobreza y de todo, pero no significa que tampoco porque es pobre se va a salvar, porque hay pobres que son injustos también y no practican la justicia y no aceptan a Cristo como su único y suficiente Salvador, y también lamentablemente se pierde. Entonces no hay ninguna diferencia el que sea pobre y que sea rico. No, lo que tiene que ver únicamente es que yo, en la posición que tenga, sea pobre o sea rico, yo reconozca a Cristo como único y suficiente Salvador para ser salvo, y practique la justicia y viva una vida correctamente día con día, practicando la justicia con mi prójimo y con todo lo que tiene que ver en las cosas espirituales del Señor. Dice el verso 18: por tanto, consolados los unos a los otros en estas palabras, que hay esperanza en el Señor. Hay esperanza en el Señor. Entonces, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 13 al 18, nos da claridad en cuanto a lo que es eso que tanto le vengo hablando a ustedes de la iglesia. Ahora vamos a hablar otro día de lo que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Es otra parte que hay que dividir, porque ahora todo mundo tiene confusión en cuanto a la iglesia. Hay muchos que creen que la iglesia es el templo donde usted va, y no, ese no es el templo, eso no es la iglesia. Hay muchos que piensan que la iglesia son 4 paredes. Todo eso lo vamos a explicar, pero en otra ocasión. Entonces, en el libro de Marcos, en el capítulo 13 y el verso 32, nos habla algo muy importante, que es otra señal de los últimos tiempos. Me he enfocado a detallar muy bien y muy claro todas las partes que tienen que ver con las señales, tanto amalgamando las profecías del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, para que sepamos que no hay mentira y que es verdad. Dice así Marcos capítulo 13 verso 32, y es otra señal más: empero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni aun el Hijo, sino el Padre. Yo quiero explicar este versículo porque hay gente que lo interpreta de una forma incorrecta. Por eso hay que orar a Dios para que Dios le interprete correctamente a uno. Y a través de la hermenéutica, que es una herramienta que usamos para tener estrategias de cómo interpretar los versículos, es que nosotros venimos al conocimiento de cómo interpretar correctamente. Por eso que yo no estoy a contra, pero tampoco a favor de las personas que dicen: a mí el Espíritu Santo todo me lo revela. Hay que tener mucho cuidado, porque también muchas veces nosotros, como somos emocionalistas, casi un 100% emocionalistas,
tendemos a ser engañados. Y muchas veces venimos e interpretamos a nuestro propio corazón, a nuestro propio pensamiento, a nuestro propio yo. Y la Biblia enseña que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, como el corazón del hombre es engañoso, en eso que sentimos muchas veces nosotros nos equivocamos y pensando que estamos interpretando correctamente nuestro propio yo, venimos e interpretamos incorrectamente. Y ahí es donde cometemos errores y venimos y enseñamos a algo o a alguien de una forma incorrecta y lo estamos guiando por el mal camino, por no un camino correcto. Y tenemos que tener en cuenta eso, porque tenemos que dar cuenta a Dios de lo que estamos enseñando. Ahora, cuando la Biblia dice aquí en San Marcos que dice que ni aún los ángeles, se está refiriendo a una dimensión espiritual donde se le ha restringido y que solo el Padre que está en el cielo sabe el día y la hora de cuándo va a suceder esta cosa. El sonar de la trompeta va a ser en cualquier momento, pero hace unos días o en algunos videos yo decía y explicaba que de aquí sabemos que estamos en los últimos días de lo que es la dispensación de la gracia, pero que estos días, y esto va a suceder en el tiempo de aquí, antes de que sea construido el tercer templo. Teológicamente, lo que estudiamos, sabemos que por lo que estamos mirando con las profecías y lo que estamos viendo con nuestros propios ojos, sabemos que en este momento, de aquí a más o menos antes de que empiece el templo a ser construido, el tercer templo, es cuando nosotros creemos que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Pero yo decía también que no hay un día específico que nosotros digamos va a ser hoy o mañana, porque refiriéndome a este versículo, que el día y ni la hora nadie lo sabe, limitados los ángeles a que ellos ni lo saben, que solo el Padre que está en el cielo lo sabe. Pero aquí también está diciendo algo, dice ni el Hijo, se está refiriendo a Jesús, ni el Hijo, sino el Padre. Ahora muchos hacen la pregunta, ¿cómo así? Si el Hijo es Dios, ¿cómo Él no va a saber el día y la hora? Y dice que solo el Padre. Bueno, la respuesta está aquí. Estamos hablando de que el Hijo estaba en este momento en la tierra, no en el cielo. Estaba ejecutando el plan que Dios le encomendó, el que Él mismo se ofreció y dijo, yo voy. Entonces, como sabemos que Dios es 100% hombre, porque nació por una mujer virgen, pero 100% verdad, Dios, porque María no concibió por parte de hombre humano, sino que fue engendrado por el mismo Dios y ovuló en el vientre de María y nació siendo 100% Dios. No podía tener una naturaleza, solamente una naturaleza como humano, 100% humano, pero sin pecado, sin la naturaleza que nosotros todos traemos, una naturaleza heredada por el pecado, mas sin embargo Jesús no la traía, porque Él simplemente venía engendrado por el mismo Dios, ovulado en el vientre de María, como, ¿verdad? 100% Dios,
¿verdad? Y nacido natural como hombre, pero sin pecado.